Muy bien, vamos a ver si nos acordamos un poquitito de la letra que escuchamos recién. Hermosa alabanza, ¿verdad? Decía que el amor de Cristo nunca decepciona, ¿cierto? Decía que nunca nos abandona. Pero algo bien importante que decía también la frase del final del coro, decía, aunque el alma esté en mil pedazos, ¿qué decía ahí? Muy bien, nunca dejes de adorar, dice, nunca dejes de adorar. Pero un poquito difícil, gracias. Pero igual es un poquito difícil, ¿cierto? Considerando que puede haber sufrimiento a veces, ¿ya? Yo quiero llevarlos hoy día rápidamente porque igual el tiempo, ¿cierto?, vuela. Así que quiero llevarlos un poquitito, que meditemos un poquito acerca de qué es la adoración. Porque ahí decía, aunque esté en mil pedazos, nunca dejes de adorar. Pero ¿qué es la adoración? No sé si alguien alguna vez ha leído la definición que tiene la Biblia con respecto a la adoración. Todos me quedaron mirando con cara rara porque no hay, pues. Yo me imagino que estaban tratando de recordar, ¿cierto? Pero no hay, pues, no está esa definición, pues. No hay una definición de diccionario donde la Biblia diga la adoración es bla, tra, tra, y se hace paso uno, paso dos. No existe eso. No está en la Biblia eso. ¿Ya? Búsquelo, ¿ah? Porque veo algunos que me miran con cara así, oh, me estará chamullando el hermano. ¿Ya? Pero la verdad es que la Biblia no define qué es lo que es la adoración. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo nosotros sabemos cómo adorar? ¿O qué es adoración? Entonces, yo quiero que vayamos un poquitito a algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender qué es la adoración. ¿Ya? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es conocer la palabra original que se usa en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para describir adoración y qué es lo que nosotros le hemos traducido como adoración. ¿Ya? En el Antiguo Testamento, que se escribió en hebreo, una palabra que se usa para adoración es sachá. Yo no sé si se pronuncia tal así, ¿eh? Yo no estudié el hebreo como los pastores, así que si está el pastor por ahí, usted, ahí no va. ¿Ya? Pero el significado es postrarse, inclinarse, incluso se usa para hundirse. Eso significa la palabra adoración que se usó en la Escritura. Ya no estoy diciendo que adoración signifique eso, sino que la palabra que se usó. La otra palabra que también se usó es abodá, Antiguo Testamento, que significa trabajo o servicio. Interesante. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, que se escribió en griego, una palabra que se utiliza para traducir como adoración en nuestro idioma es proskuneo. Y fíjese que significa también postrarse en reverencia. Eso significa la palabra. Y la otra palabra que se utiliza es latreia. ¿Qué significa? Servicio sagrado. Ya. Bueno, eso es un primer indicio de lo que a lo mejor la Biblia quiere mencionarnos como adoración. ¿Qué es lo que significan las palabras? En otras palabras, si nosotros juntamos eso, sería algo así como una actitud de sumisión, de entrega, respeto, humillación ante la grandeza de Dios, pero también lleva de la mano acciones. ¿Ya? Porque acuérdense que ahí decía servicio. Resumiendo, adoración podría significar una actitud especial y servicio. ¿Ya? Pero antes de adentrarnos un poquitito más en esto, quiero que pensemos un poco por qué adoramos. ¿Será que la Biblia nos da indicios de por qué tenemos que adorar? La verdad es que sí. Yo voy a leer rápidamente acá. Por ejemplo, Salmos 95, versículo 6, dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Hacedor Jehová. O sea, la razón que da aquí para adorar es porque Dios es nuestro creador. Esa es una razón. Adorar porque Dios nos creó. Y aquí quiero destacar, esto se me está escapando un poquitito de la meditación a todo esto. Cuando me puse a estudiar esto me quedó tan grande que tuve que achicarla porque hay tanto para hablar acerca de adoración, pero hay detalles que no quiero dejar pasar. Por ejemplo, el Salmo 148:3 dice lo siguiente, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Será que los objetos inanimados también pueden alabar o pueden adorar? ¿Qué significará eso? Porque sabemos que el sol, la luna, las estrellas no tienen conciencia como para decir alabo por esto. Entonces, ¿por qué la Biblia las menciona? Y no es la única cita, ¿eh?
Hay más citas, Salmo 19.1, Nehemías 9.6, donde menciona algunos objetos creados como que alaban. ¿Y cuál es la relación que nosotros podemos sacar acá? Hay elementos que alaban por el hecho de existir. ¿Y por qué? Porque los creó Dios. Entonces, cuando usted ve la naturaleza, esa hermosura, ¿cierto? Es como que la naturaleza me habla, alaba al Señor porque existe, porque nadie como Dios podría haberla creado. Pero eso también significa que usted y yo alabamos al Señor también por ser creación de Él. ¿Y actuamos nosotros diariamente como alabanza al Señor? Y esa pregunta es individual, ¿ya? Para cada uno. ¿Por qué más podemos adorar? Dice Salmo 95, 2 y 3, dice, porque Jehová Dios es grande, Rey grande sobre todos los dioses. O sea, adoramos también al Señor porque Él es grandioso, ¿ya? Porque Él es, aparte de anterior, ¿cierto? Por el Creador, porque Él es grande sobre todos los dioses. Primera de Pedro 2.10 dice que le alabamos porque hemos alcanzado misericordia, porque ahora somos pueblo. O sea, en otras palabras, porque nos redimió. Le alabamos porque nos salvó, ¿ya? Porque nos rescató de donde estábamos. Tenemos entonces razones para adorar al Señor, pero todavía no hemos dicho cómo, ni hemos visto la definición, ¿ya? Sabemos que adoramos al Señor. ¿Cómo adoramos? Lo único que podemos hacer es rescatar ejemplos en la Biblia de cómo el pueblo adoró al Señor. Y voy a ir rápidamente por aquí también. Una de las formas más comunes de adoración que encontramos en la Biblia es cuando una persona está inclinado de rodillas, rostro en tierra en algunas ocasiones. Por ejemplo, Génesis 24:26, Éxodo 12:27, etc. Hay muchos casos en los cuales ustedes van a encontrar que la persona se arrodilla, rostro en tierra, para adorar. Hay una forma. Nosotros muchas veces también nos arrodillamos, ¿verdad? Cuando queremos adorar, cuando queremos orar. En otras ocasiones hemos encontrado en la Biblia adoraciones espontáneas, no planificadas. Y ojo con esta parte, ¿ya? Porque a muchas personas les gusta considerar que la adoración tiene que ser totalmente planificada, ¿cierto? Detallada, paso a paso, pero la Biblia nos muestra ejemplos de personas que adoraron de manera espontánea. Por ejemplo, cuando las mujeres se encontraron con Jesús que había resucitado, ¿qué hicieron ellas? Dice la Biblia que se tiraron al suelo y le abrazaron los pies. No había ningún protocolo que dijera que se adora abrazando los pies. Se les ocurrió nomás, o sea, nació como del alma, de la parte interna. ¿Qué pasa con la mujer que derramó el frasco de alabastro? ¿Había un indicio por ahí escrito que se adora con alabastro? No, fue espontáneo, ¿se fijan? O sea, nació de su corazón alabar de esa manera y el Señor aceptó esa adoración. Hay otros ejemplos, a mí me gusta mucho este ejemplo que está acá, y yo creo que a algunos quizás más tradicionales les va a gustar mucho este texto. En 2 Samuel 12:20 dice que David adoraba preparándose. El texto, de hecho, dice que él se prepara, se bañó, se cambió ropa, ¿cierto? Se perfumó probablemente para poder ir al templo a adorar. Totalmente preparado. Bien, también podemos adorar, ¿cierto? Ordenadamente, como lo hacemos los sábados, nos preparamos, ¿cierto? Desde el día anterior estamos en el día de preparación para poder venir a adorar. ¿Se fijan? Otra situación de adoración. Y además, la Biblia menciona la adoración a través de la alabanza. Fíjense que la alabanza es una parte de la adoración, porque ya hemos visto hasta aquí que adoramos por el hecho de existir, ¿cierto? Adoramos también, ¿cierto?, en distintas situaciones, a veces de manera espontánea, a veces de manera planificada, pero también cantando, ¿ya? Y les voy a mencionar algunos ejemplos que aparecen en la Biblia, que son muchos, como por ejemplo en Éxodo 15 está el canto de Moisés. ¿Se acuerdan de cuando cruzaron, ¿cierto?, el Mar Rojo? Hay el canto de Moisés que fue acompañada por su hermana María. ¿Y qué tuvo de especial esa alabanza? Con panderos, dice, con danza. Y ellos adoraron. Y el Señor aceptó esa alabanza, ¿ya? En 2 Samuel 6 dice que David alabó saltando y danzando cuando venían, ¿cierto?, trasladando el arca. Y el Señor aceptó esa adoración. Pueden leer la historia después. 2 de Crónicas 20, el pueblo adoró en una batalla. Iban a pelear, ¿cierto? Y el pueblo puso un coro en realidad al rey ahí para luchar. Y Dios luchó por ellos, pero ellos alabaron en la batalla. Pablo y Silas, ¿dónde alabaron?
En la cárcel adoraron, ¿cierto? Estaban pasando, ahí podríamos decir, ¿cierto? Aunque el alma está en 1000 pedazos, nunca dejes de alabar. Pablo y Silas lo mostró de esa manera. ¿Ya? Otra manera de alabar, Lucas 1, María, la madre de Jesús, ¿cierto? Dice cuando fue a visitar, ¿cierto? A quien iba a ser la madre de Juan el Bautista, dice que ella declamó, no dice que cantó por si acaso, dice que hizo una declamación, o sea, hizo un poema en otras palabras. ¿Ya? Es un poema muy hermoso que ustedes encuentran en ese capítulo, ya que algunos por ahí lo han transformado en canción. Pero ella también, ¿cierto? Recitó, declamó, ¿ya? Para poder alabar. Y en Apocalipsis, para ir cerrando esta parte de ejemplos, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, el capítulo 4, donde alaba a los 4 seres vivientes, capítulo 5, el cántico nuevo del Cordero, capítulo 7, la salvación pertenece a Dios y al Cordero, donde la gente clama a gran voz, dice ahí. Hay una traducción que dice grita, decía, gritando en la alabanza. ¿Ya? El capítulo 15, alabanza del canto de Moisés y el Cordero, 19, en las bodas del Cordero, etc. Podríamos considerar que de hecho Apocalipsis es un libro de alabanza, entre otras cosas. Ahora, si la alabanza es tan amplia, ¿existe falsa adoración? Si es tan amplia, ¿existe falsa adoración? Sí, por supuesto. La Biblia tiene varios ejemplos también de falsa adoración. Por ejemplo, cuando la adoración es a ídolos, el becerro de oro, ¿se acuerdan? Un ejemplo ahí. ¿Ya? O cuando alabo después de haber sido desobediente. Dios no aceptó la alabanza, el sacrificio de Saúl, después que había sido desobediente. Esa es una falsa adoración, dice ahí. ¿Ya? Pero lo más complejo, encuentro yo, de lo que menciona la Biblia, es cuando alabamos haciendo lo que Dios pide, pero de una forma externa y vacía. O sea, cuando estamos en la letra haciéndolo todo bien, pero por dentro estamos haciéndolo todo mal. Y les quiero leer un texto que está en Isaías 1, del 13 al 15, que dice, yo cuando leí esto en realidad me dio pánico, ¿eh? Me dio pánico, en serio. Mire, les voy a leer y ustedes vean lo que dice. No me traigas vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Qué terrible. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tengo aborrecidas en mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Qué terrible lo que aparece aquí. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Qué terrible lo que dice el Señor. Estamos viendo acá, ¿cierto?, una gran cantidad de elementos de adoración que el Señor había pedido, pero que le molestan. ¿Por qué? Porque también existe la falsa adoración. ¿Y qué puedo hacer yo entonces para saber si mi adoración es verdadera? Y con esto quiero ir cerrando, para no dejar el problema abierto, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cómo puedo saber entonces si mi adoración es buena? ¿Si es aceptable al Señor? ¿Si no tengo una receta? Hay 2 ejemplos. Los 2 ejemplos que más se acercan a lo que podría ser una definición de adoración. El primero de ellos es cuando Jesús conversa con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de esa conversación? Bueno, en esa conversación hay mucho, ¿eh? Hay harto. Pero en una parte de esa conversación, cuando empiezan a ver, ¿cierto? ¿Y dónde se adora? ¿En el templo? No, en el cerro, ¿cierto? Con los judíos, con los samaritanos, ¿dónde se adora? ¿Cierto? El Señor echó por tierra todo lo que tenía que ver con elementos de reglamento, cosas así. Y Él fue directamente a 2 conceptos. Y le dijo, ¿cierto?, que en espíritu y en verdad. Le dijo, no te preocupes por el templo, no te preocupes por el cerro, no te preocupes. No, Él está esperando verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Si nosotros hacemos un estudio un poquito más amplio de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cuando habla ahí de espíritu, se refiere a la intención, a la motivación más interna que tiene el ser humano. Cuando mi motivación interna, ¿cierto?, es genuina, cumplo con esa primera parte donde dice en espíritu. O sea, yo lo hago de corazón, lo hago sinceramente, esa adoración. ¿Pero basta solo con hacerlo sinceramente? No, pues porque no se quedó ahí el Señor. Pues. Dijo, y en verdad. Son 2 cosas. Y en verdad.
¿Y qué significa que la adoración sea en verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otros textos por ahí dice, tu palabra es verdad. Por lo tanto, Dios me pide que yo adore con conocimiento de causa, que yo conozca qué estoy haciendo, qué estoy adorando, que conozca al Señor y de acuerdo a las Escrituras. Si yo adoro solamente conociendo, pero no tengo ganas, ¿esa adoración es verdadera? No, porque no tiene el espíritu, no tiene la intención. Y si tengo solo la intención y no tengo la verdad, ¿es verdadera? El Señor me pide las dos cosas. Las dos cosas. Muchas veces nosotros tratamos de arreglar la adoración. Que háganlo así, que háganlo acá, que este instrumento sí, que este instrumento no. Y vemos muchos libros donde hacen muchas discusiones. ¿Y quién se preocupó por el espíritu del adorador? Y no incluyo a todos, porque nosotros sentados también somos adoradores, no solo el que pasa acá adelante. Y lo vimos hoy día, todos cantamos y cantamos harto, ¿ya? ¿Se fijan entonces? ¿Estoy realmente adorando de corazón? ¿Lo estoy haciendo así? ¿Sé a quién estoy adorando? ¿Conozco al quien recibe mi adoración? En espíritu y en verdad. Y ya para concluir, el segundo texto lo menciona Pablo. Pablo, en el capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos, dice acá, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire qué importante lo que dice acá. Para que nosotros podamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio, en adoración, sacrificio santo, vivo, yo debo transformar mi entendimiento. Tengo que entender cuál es la motivación. Tengo que saber cuál es el verdadero espíritu. Y segundo dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios agradable y perfecta? Por su palabra, por la verdad. Dios nos llama hoy día a ser verdaderos adoradores, todos. Tanto los jóvenes que están acá adelante, ¿cierto? Muchos de ellos debutando recién en la parte de la alabanza, ¿cierto? Que ha sido hermoso. Tanto ellos como ustedes que están ahí, como yo que estoy parado acá. El Señor me llama a ser sincero en mi adoración, pero a que conozca la verdad, para adorar con conocimiento de causa. ¿Ya? Por lo tanto, como mensaje final, la adoración es una respuesta total del ser humano al Señor. Es una respuesta completa, rindiendo tanto mi espíritu como mis acciones, dejándome conducir por el verdadero Dios. Que el Señor les bendiga y nos ayude a adorar en espíritu y en verdad. Ser aquel que caiga y no se esfuerza en levantar. No quiero ser aquel que impida al propio hermano de seguir. Quiero ofrecerme y buscar aquel que sufre en soledad. En el desierto, en el mar, en todo cante de hablar. Quiero ser aquel que va, aquel que habla en el nombre de Jesús. Quiero transmitir la paz que brilla en mí como un reflejo de tu luz. Llevar lo que hace de mi vida algo que valió la pena ser.
Jesús. Quiero transmitir la paz que brilla en mí como un reflejo de tu luz. Llevar lo que hace de mi vida algo que valió la pena.